Hay historias en la Biblia de las cuales nadie habla y nadie hace mención de ella. Bienvenidos a Abrek, Conocimientos Inexplorados. Hoy exploraremos una historia con una contradicción muy grande. Por una parte, todos conocemos la historia de Abraham y el sacrificio que Dios le pidió. Y por otro lado existe una historia de la cual nadie habla, pero tiene una similitud a la anterior. Pero el fin es todo lo contrario. Esta historia se encuentra en Jueces 11:30 y dice de la siguiente manera: Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Si seguimos leyendo, así pasó. Jefte regresó victorioso. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con pandero y danza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Podemos seguir leyendo y darnos cuenta de que así fue. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. La pregunta es: ¿por qué no tuvo el mismo final? ¿Por qué ella sí murió en sacrificio? ¿Por qué no se repitió el mismo ciclo con la historia de Abraham? ¿Acaso Dios fue injusto? Muchas interrogantes y muchas preguntas se desatan de esta historia. ¿Y por qué nadie habla de ello? ¿Por qué nadie comenta o explica qué pasó aquí? En primer lugar, Abraham no hizo un pacto de tal magnitud al ofrecer una vida humana. Y por otra parte, Jefte no tenía ninguna necesidad de hacer un pacto, y mucho menos de esa magnitud. Eso lo podemos leer versículos anteriores. Además, para Dios es una abominación el entregar una vida humana. Y eso lo podemos leer en Deuteronomios 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable de Jehová aborrece. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto quiere decir que para él era abominable que los padres quemaran a sus propios hijos, los ofrecieran en sacrificio. Pero entonces, ¿por qué murió? Jefte tomó una decisión muy difícil, pero fue una decisión propia, muy equivocada se puede decir, ya que él ofreció una vida humana y él no le importó si la vida humana era de alguien que él quería o de alguien que él no le importaba. Si fuera sido otra persona, si fuera sido alguno de sus criados o el hijo de sus criados, quizás él no lo fuera sentido con tanto dolor. Quizás él ni siquiera le fuera importado, porque al momento de declarar eso él no le importó. Pero al momento de ver que fue su hija, eso acabó con él. Pero esto nos damos cuenta que esto sucede muchas veces porque nosotros como personas no escudriñamos las escrituras. Veamos lo que dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso quiere decir que si Jefte se fuera acordado de lo que Dios había dicho, que no quería la vida de sus hijos y mucho menos la vida humana, todo fuera cambiado. Pero si tan solamente alguno del pueblo, alguno de su ejército fuera dicho lo mismo, le fuera dicho: Jefte, no lo hagas porque es abominación contra Dios,
todo fuera cambiado. Pero como nadie lo hizo, Jefte pagó un gran precio, el cual fue ya no tener descendencia, y que su nombre y que su descendencia fuera borrada a causa de lo que él dijo. Pero también el pueblo pagó un gran precio por ese error. Si ustedes siguen leyendo, se pueden dar cuenta que el pueblo pagó una guerra interna contra Efraín, en la cual murieron 42,000 a causa del comportamiento irracional que tenía Jefte. Nos damos cuenta que Jefte cometía errores. Nos damos cuenta de eso. Pero antes de terminar este video, te quiero poner a pensar en lo siguiente. Esta historia está escrita en la Biblia y no puede ser borrada. Pero importante es que sepamos que cada vez que digamos algo, nos pongamos a pensar qué es lo que estamos diciendo. Cada vez que pensemos en decir que a alguien le pase algo, nos pongamos a pensar que nosotros podemos estar en esa situación. Muchas veces decimos cosas sin pensarlas porque pensamos que nunca nos va a llegar a nosotros. Confiamos en nosotros mismos, creemos en lo que tenemos, pero nunca nos damos cuenta que todo aquello que nosotros declaremos se nos puede venir. Y eso es lo que le sucedió a Jefte. Lo que él declaró, él jamás pensó que le iba a venir a él. Jamás lo imaginó, no estaba por su mente. Pero hay que darnos cuenta que si él le ocurrió eso y que si está escrito en la Biblia, es para que nosotros reflexionemos una y otra vez antes de hablar o antes de decir algo de tal magnitud. Que pensemos bien las cosas, que no solamente hablemos por hablar, que no solamente condenemos o digamos alguna cosa sin sentido, sin pensar que podemos lastimar a alguien y principalmente podemos hacer una falta y una abominación en contra de Dios. A todos ustedes les doy gracias por ver este video y les pido que se suscriban, que compartan y que comenten y que le den un me gusta. Eso me ayudaría mucho. Los saluda su amigo Abrek. Y no se pierdan los siguientes videos en los cuales exploraremos más de estos conocimientos que nadie habla, que nadie se atreve a decir de ello.